Estamos en la clase número 15 de lo que llamamos raíces. Hemos venido estudiando mayormente el libro del Apocalipsis, pero también desde aquí, desde las revelaciones o lo que conocemos como el libro del Apocalipsis, hemos viajado al Antiguo Testamento. ¿Por qué hemos viajado al Antiguo Testamento? Pues para leer las raíces, lo que algunas personas conocen como símbolos, otros los conocen como sombras, otros los conocen como figuras, pero el Antiguo Testamento es donde están todas las profecías y el Nuevo Testamento es donde están los cumplimientos. Así que para poder entender lo que está pasando en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis, necesitamos el diccionario, que es el Antiguo Testamento, o como le llamaría yo en formación de formadores, los expedientes. Como cuando usted llega a un médico. Entonces el médico va a tomar, va a tomar su historia familiar como expedientes para poder entender de dónde pueden venir cada una de las dolencias. Así es como funcionan las clases. Voy a hacer un pequeño anuncio antes de continuar con la charla para que me quede al puro principio. Esto con el fin de que el que entra de una vez quede informado, los que entran en YouTube después, queden informados de nuestras próximas clases. Estamos en la recta final del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar estudiando a partir del verso 10. La semana pasada estudiamos del 1 al 9 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, hablando del milenio. Quedamos bastante claros con eso. Me faltó el verso 10, el cual vamos a tocar hoy y lo vamos a desarrollar para después, a partir del verso 11, ver lo que es el juicio ante el gran trono. Eso hoy hasta donde nos alcance. Después nos queda una clase más, que es el cielo nuevo y la nueva tierra, que es en el capítulo 21, hasta del verso 1 al verso 8. Después vamos a estudiar del verso 9 hasta el verso 27, que sería la Nueva Jerusalén, y estaríamos cerrando con el capítulo 22, si Dios así lo permite, para que una vez que terminemos con raíces en cuanto a la parte de Apocalipsis, vamos a irnos a raíces, solo Jesús raíces, pero ovejas. Vamos a estudiar 15 tipos de ovejas, eso en relación a nosotros como grupo y como individuos. De ahí que viene este anuncio que les estoy haciendo. Una vez terminado esto, que serán en 2 o 3 clases, el 2 de diciembre, si Dios nos lo permite, entramos a estudiar esos 15 tipos de ovejas, 8 en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo Testamento. Los viernes, que estamos estudiando las bienaventuranzas, también vamos en la última fase de las bienaventuranzas. Estamos en, si no me equivoco, en la número 6. Entonces son 8. Así que estamos por finalizar lo que es cada una de las bienaventuranzas. Y los viernes entraremos a los 10 tipos de oración. O por lo menos voy a tocar 10 tipos de oración. Las diferentes oraciones, las derogatorias, las oraciones que son incorrectas, como las que hacían los fariseos, las oraciones de súplica, las oraciones de humillación. Todo esto lo vamos a estudiar cada semana durante 10 sesiones. Quería hacer este anuncio para que quede, como les digo, de primero, apenas el que entra a la clase queda advertido de lo que continúa. Los viernes a las 7 de la noche y los lunes a las 7 de la noche. Continuamos con el estudio que veníamos haciendo, quedamos en el verso 10, lo voy a leer, pero antes voy a leer del verso 1 de Apocalipsis capítulo 20 hasta el verso 9 y entramos en el verso 10. Esto con el fin de que nuestra mente se refresque, se prepare para la enseñanza de hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, a partir del verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí quedamos la semana pasada. Aquí fue donde estuvimos estudiando cada uno de los versos. Y hoy voy a prestarle mucha atención al verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mis hermanos, cuando logramos ver el escenario del milenio, como hemos venido aprendiendo, vimos en el capítulo 7 y en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis los testigos, los 144,000, aquellas personas que están predicando donde la tribulación, durante la tribulación, perdón. Y estas personas que están presentando el mensaje en todo el mundo, de ahí que no podemos pensar en dos personas de manera individual, sino como grupos, es una figura de las personas que están enfrentando la predicación durante esos tiempos difíciles de la gran tribulación. Y estos grupos de personas aprendimos que salieron de los cristianos que se quedaron, o sea, de aquellas 5 vírgenes que se quedaron por no haber sido obedientes, no para irse al lago de fuego, no para irse a la perdición, sino para pasar por un proceso de santificación en medio de la labor que tienen que hacer, que es predicar. Y los judíos que no se convirtieron antes de la tribulación también, porque habrán muchos judíos que se han convertido, como los que estaban componiendo la iglesia durante los primeros siglos y los que se han convertido en el paso del tiempo, que el Señor los ha llamado a su presencia. Pero aquellos que están representados en los que se quedaron, en esas 11 tribus que se quedaron, estas personas junto con los cristianos, vírgenes desobedientes que se quedaron, están predicando. Durante ese tiempo, entonces van a ir algunas personas muriendo y estarán llegando a la presencia del Señor, mientras que aquellas personas que no son creyentes, que no son este, rescatados por el Espíritu Santo, que no son salvos, estos mueren y no resucitan hasta que venga el trono blanco. Los que sí mueren y están ante la presencia de Dios es los que van muriendo durante la tribulación. Pasa la tribulación, la gran tribulación, y entonces viene el escenario después de que ya pasó el arrebatamiento, pasó la gran tribulación, viene el escenario de los 1000 años, un gobierno de 1000 años. Cuando dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, está hablando de estas personas que han venido muriendo, que son este resultado de la persecución durante la tribulación. A estas personas estaba engañando, a estas personas el diablo los estaba a través del falso profeta y a través de la bestia. La bestia es un sistema como tal que ha venido a avasallar, ha venido a lastimar a los hermanos que quedaron, indiferentemente por la razón que se quedaron, eso no lo vamos a cuestionar nosotros, pero se quedaron y el Señor los viene rescatando. Una vez que se da todo esto, entonces el texto dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al agua de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque ya había sido atado, ha sido atado por 1000 años y había sido suelto. ¿Para qué fue suelto? Bueno, no quiero entrar en toda la enseñanza de la vez pasada, pero fue suelto para que las personas que no eran salvas, que no se arrepintieron de la predicación de los que quedaron, que habían sobrevivido a la tribulación, de los que habían quedado vivos ahí enseñando junto con nuestro Señor. Entonces estas personas sale su verdadera naturaleza
el Señor a través de eso nos demuestra a nosotros que no es por la ausencia del diablo que nos portamos nosotros bien o mal, sino por nuestra naturaleza. Una vez que el diablo es suelto, la persona se vuelve a portar mal porque es la naturaleza que está ahí. Por eso tenía que expulsar a Adán y a Eva, porque la naturaleza tiene que cambiar. ¿Qué es cambiar la naturaleza? Nacer de nuevo. Juan capítulo 3 le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque si nosotros no nacemos de nuevo, morimos y resucitamos en Cristo, nosotros nos vamos a portar bien cuando no hay una influencia maligna, no hay una influencia negativa. Pero cuando hay una influencia negativa, entonces nos da por empezar a seguir esa influencia. Y eso pasa en nuestro día a día. La gente cuando se reúne en la iglesia, estoy hablando de cualquier creyente, se reúne en la iglesia, es una conducta diferente a cuando están en el trabajo. Es una conducta diferente cuando están en su escuela. Es una conducta diferente cuando están en la calle. En la iglesia nosotros, cuando estamos reunidos, tenemos a veces un comportamiento manso, un comportamiento de tolerancia, pero resulta que cuando estamos enfrentándonos a otras personas que nos carbonean, terminamos siendo como esas personas. De ahí que la naturaleza es con la que se lucha. Pablo lo dice, que quién me puede librar de este cuerpo de muerte, que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Esa lucha que tenemos interna nosotros, una vez que el enemigo es atado, entonces esa lucha interna no tiene esa voz que le está diciendo que lo haga. No tiene eso que acusa y que somos propensos a escuchar ese tipo de invitación a hacer lo incorrecto. Bueno, el diablo que engañaba es lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, y aquí es donde quiero hacer un énfasis, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya está la última morada del diablo, es el lago de fuego estaba nuevecitico, nunca el diablo había estado en el lago de fuego, nunca. El diablo había estado presente en el lugar donde fue atado, aquí mismo en la tierra. Él se estuvo moviendo durante 6.000 años y se estuvo moviendo desde su caída, quién sabe cuántos miles de años antes de que Adán fuera creado, pero nunca había estado en el lago de fuego. Él está llegando por primera vez al lago de fuego. Pero antes llegaron la bestia, que es el sistema, y el falso profeta, que es el que anunciaba al diablo antes de que el diablo fuese soltado. ¿Dónde estaban ellos? O sea, ¿dónde estaba el falso profeta y la bestia? ¿A dónde cayeron? Bueno, si nos devolvemos al capítulo 19, que voy a leer nada más para poner la idea, para ponernos en contexto. Dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, el verso 19, dónde estaba la bestia y dónde estaba el falso profeta. Dice así, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo contra su ejército. ¿Quién es el que monta a caballo? El que viene a tomar posición, a tomar gobierno durante esos 1.000 años. Entonces aquí se está devolviendo a antes del milenio. Cuando dice que arrojó a Satanás a donde estaban la bestia y el falso profeta, se está presentando al momento antes de que el jinete en el caballo blanco viniera a ganar esa batalla. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron lanzados al lago de fuego entonces? Donde Satanás aún no había sido lanzado. La bestia, sistema, en el sistema incluye personas, en el sistema incluye gente que está dirigiendo todo eso, y el falso profeta, que es el vocero, que se presentó, que hizo todo lo que hizo mucho antes de que el Señor viniera y tomara posición para reinar durante el milenio. Ok, estos fueron arrojados ahí. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ok, si usted ve y analiza a profundidad, hay dos batallas. Una que se está relatando en el capítulo 19 de Apocalipsis y otra batalla que se está relatando en el capítulo 20 de Apocalipsis. Son dos eventos de confrontación. Nosotros tenemos que considerar estas grandes batallas
y tenemos que separarlas, porque hay gente que viene y mezcla las dos batallas, piensan que es una misma y que son o antes de que el Señor venga a gobernar durante el milenio o durante la tribulación, o otros piensan que antes de la tribulación o antes del arrebatamiento, pero son dos batallas completamente separadas. La una que se está presentando en el capítulo 19 es antes de que el Señor descienda a tomar posición, y la otra que está en el capítulo 20 es después del milenio. Así que vamos a examinar cada una de estas confrontaciones de una manera rápida para poder ubicarnos en tiempo y espacio. En la primera batalla, que es en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, se conoce como la batalla de Armagedón. Esta primera es la confrontación que ocurre. Usted lo puede leer en el capítulo 19, versos 11 al 21. Esta batalla, conocida como el Armagedón, es en la que el falso profeta y la bestia son vencidos, son apresados. La segunda batalla, que tiene lugar después del milenio de Cristo, durante el milenio, perdón, es diferente a esta que se dio, donde es derrotado ese falso profeta. Porque la otra tiene que ver, la segunda batalla tiene que ver con un evento después del milenio, cuando Satanás es liberado. Esta no es la batalla del Armagedón. Esto es muy importante, mis hermanos. Esta no es la batalla del Armagedón. Esta es una batalla ya directamente contra la rebelión, contra los que se están enfrentando contra Dios después de que el Señor ha gobernado durante el milenio. La gente que se revela después del milenio, una vez que Satanás viene y los empieza a influenciar nuevamente. ¿Por qué es importante comprender esto, mis hermanos y mis hermanas? Porque algunas personas están confundiendo esta batalla final con la del Armagedón. Ahora que están pasando cosas en el Medio Oriente, la gente está pensando en el fin en la última guerra, en la última batalla, donde el Señor va a venir y va a destruir a Satanás, va eh, a, a confrontar todo esto. Pero esa no es ahorita, o sea, tenemos que separarlas las dos. Yo espero estarme explicando con esto. Tenemos que separarlas las dos. ¿Por qué? Porque recuerde, en la primera batalla del Armagedón, el Señor va a vencer y va a tomar posición durante 1000 años para gobernar desde Israel junto con su iglesia, los que han descendido del cielo con cuerpos glorificados y los que sobrevivieron a la tribulación, que son hijos del Señor, parte de esos testigos, parte de esos 144,000 que se quedaron, o sea, parte de las vírgenes que se quedaron, porque han sido ya pasadas por la santificación. Los que sobrevivieron a esto, estas personas van a vivir 1000 años con el Señor. Los que murieron durante la tribulación, los que fueron asesinados, estas personas vienen también con los que descienden, que fueron arrebatados antes, porque han sido glorificados también. Las personas que mueren durante la tribulación, o las personas que mueren durante el tiempo milenial, que no, subrayo, que no han sido salvadas por el Señor Jesucristo, que no han sido selladas, van a tener una primera muerte. Y cuando las personas que no han sido salvadas, no han sido selladas, resuciten, van a resucitar para enfrentar lo que viene en el verso 11 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, que es el gran trono blanco. Subrayo, los que no son salvos. Las personas que son salvas han resucitado y no tienen exposición a la segunda muerte, que es lo que está diciendo aquí. No hay exposición a la segunda muerte porque ya el Señor ha venido en gloria y en majestad con los que han sido regenerados, con los que han sido restaurados, y ha venido a gobernar durante el milenio. No se pongan a tratar de ver esto de una manera muy literal. Solamente estoy tratando de presentar la figura que nos está dando estos dos capítulos, tanto el 19 como el 20, antes de que se den los eventos de la Nueva Jerusalén y el nuevo cielo y la nueva tierra. No voy a adelantar nada de eso, lo hablaremos la otra semana. Pero con esto en mente, mis hermanos, entonces usted se empieza a hacer un montón de preguntas y a decir, pero ¿por qué esto, pastor? ¿Por qué el Señor amarra a Satanás, lo encadena,
no lo amarra, lo encadena por 1000 años y después lo suelta. ¿Por qué mejor no lo mandó de una vez al lago de fuego? ¿Por qué el Señor hace eso cuando es lo más fácil es eliminar a Satanás del escenario y todo el mundo se va a portar bien? Bueno, resulta que eso es justamente la esencia del milenio. La esencia del milenio es enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos que ser restaurados, regenerados, redimidos, justificados por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Si no es así, aunque Satanás sea sacado del escenario, una vez que tenemos acceso nosotros, o él tiene acceso a nosotros como seres humanos, nosotros vamos a volver a caer en la conducta pecaminosa porque no ha habido una restauración, una regeneración del alma, no ha habido una muerte y resurrección, no ha habido un nuevo nacimiento. Las personas durante el milenio lo que van a reflejar es lo que hubiera pasado en el Edén si el Señor no hubiera expulsado a Adán y Eva. Por eso él dijo, que al hombre había que sacarlo, no podía quedarse aquí viviendo con acceso al árbol que produce el fruto del bien y del mal. No podía, en esa condición no puede quedarse. Porque si se quedaba en esa condición y quitaban a Satanás del escenario, el Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre Todopoderoso y el Espíritu Santo, que es Elohim, sacaban a Satanás del escenario, el hombre iba a continuar viviendo por siempre en una condición muerta, muerto en delitos y pecados, pero portándose bien. Esto es muy importante, por eso es que dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Durante el milenio la gente se va a portar bien. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, lo que el Señor nos está enseñando en el milenio es eso. Primero, número uno, no dejar o al hombre en la condición que está, porque tiene que ser restaurado, tiene que ser regenerado. Incluso durante el milenio hay gente que va a arrepentirse y hay gente que se va a salvar durante el proceso de milenio de la gente que está viviendo ahí. Otra razón por las cuales existe el milenio, porque el Señor prometió que iba a gobernar desde ahí, que era lo que los discípulos decían cuando ellos iban para Jerusalén, me pones a la derecha y me pones a la izquierda, porque ellos pensaban que el gobierno del Señor iba a ser durante el tiempo de los romanos, donde estaba toda esta gente pagana y que el Señor iba a gobernar y iba a establecer el reino de David durante ese tiempo, el reinado de David durante ese tiempo, porque ellos estaban pensando en asuntos de la tierra, no en asuntos de los cielos. Entonces el Señor lo que hace es eso que prometió ahí, que iba a gobernar desde Jerusalén, lo está haciendo durante el milenio. Y está gobernando sobre todas las naciones, sobre todas las personas, creyentes y no creyentes, los que descendieron con Él en ese momento y los que ya estaban acá, porque ese es un cumplimiento profético, el último cumplimiento profético antes de que baje la nueva Jerusalén. Ok, ya con eso en mente, entonces tenemos que preguntarnos. Pastor, ¿cuál es la raíz de todo eso? ¿Dónde está la sombra de todo eso? ¿Dónde está la sombra de lo que usted me está enseñando en este momento? Si usted dice que yo puedo entenderlo mejor yéndome al Antiguo Testamento, ¿dónde puedo encontrar una figura que me ayude a mí a entender un poquito de esto? El sábado yo tengo una predicación que se llama ¿Sabías esto y no te importó? Voy a utilizar el mensaje de raíz hoy, de lo que voy a hacer el sábado, y el sábado voy a hablar de aplicaciones. Voy a hacer un mensaje donde se va a tomar esta raíz que voy a enseñar en este momento y de ahí vamos a ir a aplicaciones en nuestro tiempo. Vamos a ir a la sombra de lo que estamos hablando acá, a la raíz de lo que estamos hablando acá. Vamos a Daniel capítulo 5. Y en Daniel capítulo 5, a partir del verso 1, vamos a leer lo que nosotros tenemos este, por sombra de lo que estamos haciendo. Déjeme ver si puedo borrar eso. Es que no sé cómo se borra esto. Ok, dice así. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Voy a ir poco a poco hablando de esta raíz. En presencia de estas personas, vea qué interesante cómo dice que hace un gran banquete a 1000 de los individuos. O sea, ¿cuál es la razón de explicar que son 1000 de sus príncipes? Y en presencia de los 1000 bebía vino. Todo tiene sentido cuando usted va estudiándolo desde la raíz y con mucho cuidado. Porque esto nos va a arrojar a nosotros a lo que está pasando en el milenio. Y esta es la sombra
básicamente de la profecía de Daniel, al cual se le dijo que cerrara el libro, porque lo que estaba sucediendo en ese momento, que él no lo entendía, iba a ser revelado más adelante. Eso es para el fin del tiempo. Lo que ahorita te estamos revelando, que era a las bestias que representaban a Roma, que representaban a Egipto, que representaban a Alejandro Magno, a los medopersas, todas estas bestias que se les hablaron a Daniel, dice, esto es para tu pueblo. Esta revelación, esta profecía es para tu pueblo, refiriéndose a Israel. Pero resulta que cuando el Señor viene y se proyecta a lo último, que sería el Apocalipsis, donde el libro no va a estar cerrado, sino que está abierto, entonces a esto, mis hermanos y mis hermanas, es lo que se está viendo como sombra para que podamos entender nosotros claramente lo que el Señor quiere enseñarnos en esa rebelión de Apocalipsis. ¿Qué era lo que hacían estos 1000? Bebían vino. ¿Qué es lo que representa el hecho de que bebamos vino? El hecho es que el vino es un símbolo de pacto con el Señor. Entonces, este símbolo de pacto con el Señor nos enseña a nosotros que lo que está haciendo Belsasar, que es un hombre de un demonio, de una manera simbólica, está pactando con estos príncipes, con estas concubinas, con las copas que pertenecían al tabernáculo. Entonces, estas personas que están bebiendo vino es una señal de pacto. ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace el que viene y celebra actividades que Dios no estableció? El que celebra fiestas que Dios no estableció, el que sigue consejos que Dios no estableció, nos evoca al Edén cuando Adán y Eva hicieron lo contrario a los mandamientos del Señor, al único mandamiento que había: de todo pueden tomar menos de este árbol, del fruto de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando una persona escucha a Satanás en sus diferentes propuestas, como dice el pastor Miguel cuando menciona este algo que se está presentando, en las propuestas que está haciendo el enemigo, el que pone oído y pone acción a estas propuestas, entonces mis hermanos y mis hermanas está pactando con el enemigo. Pacta su vida, pacta a sus hijos, pacta a su familia, pacta su trabajo. Es una forma de pacto, aunque no diga que estoy pactando, aunque no esté diciendo voy a vender mi alma al diablo, como dicen que lo hacen algunos artistas, algunos de estas personas que son Illuminati, creo que se dice, o masones. Bueno, estas personas que hacen eso, que lo hacen de manera franca, de manera directa, cuando nosotros escuchamos a Satanás y atendemos lo que él dice, es una especie de pacto, es beber vino con él. Es lo que está haciendo Belsasar con las copas. ¿Por qué? Porque las copas lo van a representar a usted y a mí. Las copas en que está bebiendo o que va a beber Belsasar en ese momento representan a usted y a mí, que tiene que tener el vino o la sangre de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo para que le demos de beber a otras personas. Entonces él toma esas copas que representan el sacerdocio, que representan el tabernáculo, que representan lo que debería de llevar un mensaje de pureza, de santidad, de consagración, y en eso pone el vino de él, que es básicamente la enseñanza de Satanás mezclada en las copas que le pertenecen a Dios. Bueno, eso nos trae a nosotros, a esas 5 vírgenes que se quedaron, que estuvieron haciendo lo incorrecto y fueron usadas antes de la tribulación, fueron usadas para engañar a las naciones y engañar a los creyentes a través de las mismas personas que se apuntaron en lo que Dios les había dicho, que se mantuvieran distantes. Eso es consagración, alejarse, alejarse de eso. Entonces Belsasar dice que con el gusto del vino, o sea, ya cuando estaba un poquito borrachín, dice, con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Esta parte donde dice Nabucodonosor su padre no es el papá. Nabucodonosor es el abuelo de Belsasar. Lo que pasa es que en términos hebraicos
se le llama padre a cualquier persona de la cual se asciende, sea el abuelo, sea el papá, sea el tatarabuelo. Se le conoce como padres, que se refiere a los que son patriarcas como tal, de donde salen las diferentes generaciones. Entonces, cuando se refiere a Nabucodonosor, su padre se está refiriendo a su abuelo, pero como patriarca de lo que está sucediendo ahí. Patriarca me refiero a que él es descendiente de aquel individuo que Daniel le había revelado unos sueños, que Daniel le había advertido que tuviera cuidado a la hora de creerse orgullosamente de que de él venía todo el poder, que él podía hacer lo que quisiera, y quien cayó como una bestia durante 7 años por haber olvidado que el poder, la fuerza y todo se lo había dado Dios. Entonces Nabucodonosor, que había traído del templo de Jerusalén las cosas, los utensilios que son exclusivos para uso del Señor, es como que usted agarre la palabra de Dios para que es para uso del Señor y la utilice para la prosperidad. Se puede utilizar la palabra del Señor para engañar a las personas con la misma palabra. Eso es lo que hace Satanás. Distorsiona la palabra, distorsiona las fiestas, distorsiona las imágenes, todo lo distorsiona para arrastrar a los creyentes, más que al resto de la humanidad, a los creyentes, para que no adoremos al Señor de la manera que Él quiere ser adorado. Eso está haciendo este hombre Belsasar. Y lo trae para que beban ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, préstele atención, y bebieron en ellos el rey, sus mujeres y sus concubinas. Aquí no hay sacerdotes bebiendo, aquí lo que hay es un montón de gente desordenada bebiendo, aquí hay un montón de gente pagana bebiendo, en las copas que le corresponden a la adoración al Señor. Por eso es que cuando se menciona que esto está pasando aquí, en utensilios traídos de la casa del Dios, del templo de Jerusalén, a nosotros nos va a traer una enseñanza muy poderosa. El capítulo 21, donde dice en el verso 1, y vi un nuevo cielo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. No voy a explicar más del capítulo 21, pero lo que está diciendo es la redención, la restauración de toda la contaminación que recibió la tierra del Señor. Y cuando estoy hablando de la tierra del Señor, estoy hablando de la tierra santa, donde el Señor había establecido como punto de referencia a todas las personas que vinieran de Mesopotamia hacia Egipto o de Egipto hacia Mesopotamia. Es lo que se conoce como la vía di Mari o la vía del mar. Cuando el Señor establece a Jerusalén, cuando el Señor establece a Israel, lo establece en el centro de la vía marítima para los que venían de un punto de la tierra hacia el otro, preguntaran, eso es lo que tenían que preguntar, acerca de lo que se le ordenó a Josué, que dejara 12 piedras ahí, y que la gente cuando preguntaran qué están haciendo esas 12 piedras, referentes o figura de las 12 tribus, él contara la historia. Bueno, salimos de Egipto, el Señor nos rescató, habían unas plagas, y empieza a contar toda la historia. A todo el que pasara, desde Mesopotamia hasta Egipto o de Egipto a Mesopotamia. Pero eso no hizo Israel, sino que en lugar de hacer eso, más bien se apuntaron a sincretizarse con las naciones, a sincretizarse con las enseñanzas, y ese es el resultado de lo que está pasando. Jerusalén está caída, las, las estrellas de los cielos están caídos. ¿Por qué? Porque las estrellas de los cielos representan a las tribus de Israel que debieron de haber predicado, debieron de haber enseñado y no lo hicieron. Entonces han caído. El sol y la luna han caído porque representan a Jacob y representa a Israel como tal en su madre. Entonces, todo lo que tenía que enseñarle al mundo no lo está enseñando. No le está enseñando. O sea, el sacerdocio está caído. Entonces hay que levantar un nuevo sacerdocio que está representado en la vara de Aarón, que reverdece, que es a Jesucristo, para que el Señor Jesucristo venga y explique todo lo que él había dado en el Antiguo Testamento como Dios. Por eso él dice, yo no vengo a abrogar la ley y los profetas, sino que vengo a darles fin, vengo a explicar lo que estaba antes. Ese es el sacerdocio renovado, el sacerdocio que viene a decirle a la humanidad lo que Dios quiere y cómo Dios lo quiere. Bueno, estos hombres, dice el verso 4, estas mujeres,
Tanto las mujeres de los príncipes como las concubinas bebieron vino y alabaron, escuche esto, y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce y de hierro y de madera. ¿Qué es lo que están haciendo? Están adorando a los dioses que más bien debieron de haber rechazado. Pero usted dice, bueno, pero Belsasar es un pagano, no importa eso. Sí, pero no lo está adorando con sus dioses, no lo está adorando con sus vasos, no lo está adorando con sus herramientas, lo está adorando con lo que le pertenece a Elohim, con lo que le pertenece a Dios, con los utensilios del tabernáculo, con los utensilios del templo, con eso lo está adorando. Y es lo que hoy en día usted encuentra en cada uno de los lugares de la prosperidad. Por eso tenemos que ver la sombra para irnos hacia el frente. Porque usted ve que hoy en día se está predicando desde los púlpitos, utilizando las cosas que le pertenecen al Señor, los utensilios que le pertenecen al Señor. Algunas personas que se dicen mesiánicas utilizan la Torá, utilizan el chofar, utilizan la palabra de Dios, utilizan todo, pero para su propio beneficio, para enriquecerse. Imagínense que para tener una idea de las cosas como se hacen erradas, sin profundizarme en esto, el toque del chofar. El toque del chofar es algo que no se toca más que en el día del Yom Teruah. Cuando se toca el chofar, está representando justamente la segunda venida del Señor. Entonces, durante el Yom Teruah, que se corona el rey, es cuando se toca el chofar. Pues estas personas que utilizan los utensilios del Señor lo tocan todas las semanas, todos los domingos o todos los sábados, como que si fuera un pito de árbitro en un partido de fútbol. Y eso no es así, eso se hace una vez al año, se utilizan los chofares una vez al año. Durante el año se pueden utilizar trompetas para otro tipo de eventos que no voy a profundizar porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Lo que quiero decir es que se utiliza de manera equivocada. Se utilizan los utensilios que son del Señor de manera equivocada. Se utiliza lo que el Señor dejó como fiesta, en el caso de la fiesta de las trompetas, y en otro mes que no es el que el Señor estableció para una fiesta, dizque para Dios, que para el Señor Jesucristo, porque Él nació en esa supuesta fecha de diciembre. O sea, se distorsiona el mensaje y esta distorsión se lleva a los hijos y se va de generación en generación en generación. Eso es lo que está haciendo Belsasar, está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, dice el texto que cuando están haciendo eso, llamando a las personas para que con los utensilios del Señor estén bebiendo, sucede algo que nos va a evocar a nosotros a la tribulación, nos va a dar la sombra de lo que está pasando en el Apocalipsis y cada vez que lo leamos vamos a ver cómo va saliendo cada vez más el mensaje que nos explica a nosotros bien, bien, por qué el Señor permitió el milenio, por qué el Señor está en el milenio y por qué el Señor permite que Satanás sea atado durante 1000 años. En aquella misma hora, donde están bebiendo todo esto, donde están en ese puro fiestón, en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de hombre. Una mano de hombre. ¿Por qué está hablando de una mano de hombre? Porque si usted se va a estudiar las figuras de los seres vivientes, usted ve que los seres vivientes tienen cara de hombre, tienen cara de buey, tienen cara de águila y tienen cara de becerro. La cara de hombre representa a Jesucristo en su ministerio, en su predicación durante los tiempos descritos en los evangelios. Eso es lo que representa la cara de hombre. Y la mano de hombre aquí está representando exactamente lo mismo. Está representando un mensaje, un llamado, ya aquí no hay un llamado a arrepentimiento porque a Belsasar lo van a matar, sino que hay un llamado a las demás personas que están viendo esto para que se abran los ojos, para que abran el entendimiento y entonces cambien su manera de actuar las cosas. Así que la tribulación, más adelante, viéndolo desde la sombra, es un mensaje de misericordia para los que quedaron ahí, que son creyentes y que actuaron de manera incorrecta, que no tuvieron las lámparas con aceite correcto, ni aceite extra. Entonces a estas personas se les está llamando la atención durante la tribulación para que cuando el Señor venga a gobernar durante el milenio, los encuentre listos, los encuentre santificados, a los que han sobrevivido, que los encuentre en una posición en la cual puedan participar en el gobierno del Señor durante el milenio. Y eso es lo que va a pasar.
Unos van a sobrevivir y van a gobernar junto con los que descienden de los cielos. Entonces esta mano de hombre que escribía delante del candelero, escribía delante del candelero. Préstele atención, mi hermano, a cada detalle. Es tan importante cada uno de estos detalles delante del candelero. Si usted se va al tabernáculo, si usted se va al templo, el candelero era la única luz que había en el lugar santo. Representa al Espíritu Santo, representa la guía del Señor a través del Espíritu Santo, representa lo que el Señor Jesucristo dijo que era el Espíritu Santo el que nos guiaba a toda verdad, nos convence de pecado, nos redarguye, nos recuerda lo que Él nos enseñó. Entonces, este candelabro que está ahí con la mano de hombre que está escribiendo, nos está llevando al lugar santo. O sea, viene el Señor a hacer una limpieza del templo. ¿Cuál es el templo en la actualidad? Usted y yo somos el templo. El Señor durante la tribulación va a hacer una limpieza de ese templo. La tribulación es básicamente para que el Señor meta como en una olla de presión, de cocinado rápido, a las personas que no estuvieron haciendo lo correcto, porque después va a venir el milenio y después del milenio viene el trono blanco. Entonces es una figura de misericordia, es una figura de tratar, o no de tratar, no, de llevar a las personas al genuino arrepentimiento. Lo mismo lo hizo cuando la gente estaba en Babilonia durante 70 años, cuando le dijo, yo tengo pensamientos de bien y no de mal de ustedes, porque cuando hayan pasado los 70 años, regresarán y me adorarán con un corazón genuino. Es todo el mismo escenario. Entonces, donde él ve esa mano que está escribiendo, entonces el rey, refiriéndose a Belsasar, palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. La primera vez que escuché eso hace yo varios años, o lo leí, mejor dicho, cuando la primera lo leí, yo me imaginaba ese hombre con las rodillas que le pegaban a una a otra de puro miedo, de puro temblor. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado por un susto muy grande donde usted quede temblando las manos y todo el cuerpo quede en ese completo temblor. Bueno, las rodillas pegaban una contra otra, dice, las rodillas se debilitaban y sus rodillas daban una contra la otra del terror que estaba viviendo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces el rey dice que gritó en alta voz que hiciesen venir, escuche lo que llama el rey para que le interprete, lo que la mayoría de la gente hace hoy en día en los tiempos de tribulación, empiezan a consultar a falsos profetas, que empiezan a consultar a falsos maestros, empiezan a consultar los libros que no son la Biblia, como son el Zohar, como es la Kabbalah, como es el Talmud, como son los libros que Dios no estableció para que consultemos. Él nos dio a nosotros el Pentateuco, nos dio los profetas y nos dio los libros sapiensales. Es lo que el Señor le dice a los fariseos cuando le dice, vaya, vaya y escudriñen, dice, vaya y escudriñen a Moisés, escudriñen a los profetas, vayan y escudriñen los libros sapiensales que serían Proverbios, que serían Lamentaciones, que serían los Salmos, vaya escudriñe eso porque eso habla de mí, dice él. Ah, no. Hoy en día la gente escudriña manualitos, hechos por personas, folleticos, escudriñan los libros ya mencionados, escudriñan muchas cosas y lo menos que escudriñan es la palabra de Dios. Bueno, él hace lo mismo, exactamente lo mismo. Él llama a los magos, llama a los caldeos, llama a los adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia, sabios entre comillas. Sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. Un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Voy a explicar esto del tercer señor del reino. ¿Por qué sería el tercer señor del reino? Porque había uno que estaba en autodestierro, que era Nabucodonosor, él solito se alejó, usted lo puede leer allá en el capítulo 4 o capítulo 5 de Daniel, donde él se va él, para mí, él termina adorando al Señor, termina convertido, se aleja, él no va a gobernar más en Babilonia, me voy, me hago un autoexilio, un autorretiro. Ese es el primero, el que tenía la mayor autoridad, pero no está ahí. ¿Quién es el segundo? Belsasar, el nieto, es el que está ahí. Entonces, cuando él le dice, le haré el tercero del reino, es después de él, es el que va a gobernar
en Babilonia, porque así es como lo estaba decidiendo él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es lo mismo que hace hoy en día la Iglesia de la Prosperidad. Ok, vengan, decreten, declaren, interpretemos a nuestra manera y seremos los terceros del reino o seremos los segundos del reino. O sea, toma una posición como la del Edén. Ah, con que Dios les ha dicho a ustedes que morirán. No, 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 dice Satanás, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que tomen de ese fruto serán como Él. Ve lo que hace Satanás. Eso lo hizo con el Señor Jesucristo, también en el desierto. Si te postrares ante mí, te daré todos los reinos del mundo. O sea, Satanás seduce al ser humano, seduce al creyente con cosas materiales, con añadiduras. El Señor dice, le llama añadiduras a lo que se puede obtener a través de la bondad de Dios. Pero Satanás dice, no, 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 tomen las cosas, no, no, no se fijen en el rey. Él sabe que ustedes pueden ser como él. Él sabe que ustedes definitivamente tienen esa gran capacidad. Ustedes son tan maravillosamente buenos, ustedes son tan maravillosamente honestos, son tan santos y tan maravillosos que no necesitan de Dios. Entonces, verso 8 del capítulo 5 de Daniel, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esto, no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No, 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 no. Para el que no está redimido por el Señor y no está siendo guiado por el Espíritu Santo, lo que está escrito aquí le parece locura. Es lo que dice Pablo. El Señor es claro cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted y yo conocemos al Señor y usted está escuchando la predicación, la enseñanza, bueno, predicación no, la enseñanza de hoy, usted va a seguir la voz del Señor. Pero si usted no es una oveja del Señor, que lo estudiaremos después, porque oveja no necesaria, o el que no es oveja del Señor no necesariamente es que va a la perdición. Está hablando de los que son rebeldes. Hay 15 tipos de ovejas. Vamos a ir a eso cuando terminemos estas enseñanzas. Entonces, cuando el Señor dice que hay unos que no le escuchan, eso se lo dijo a los fariseos, no, ustedes no me entienden, dice, no, no, no me van a entender. Por eso yo hablo en parábolas. A unos les fue dado el oír y entender y a otros no. Cuando eso sucede, dice el verso 9, Belsasar se turba sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos. O sea, ¿quién me va a interpretar esto? No sé quién me va a interpretar esto. Yo necesito saber qué es lo que dice ahí. Yo no sé de qué tamaño era la mano, mis hermanos y mis hermanas. Yo no sé si era una mano tamaño normal o era una manota grandísima. Pero sea una mano de tamaño normal o sea una manota grandísima que está escribiendo en el encalado de las paredes, eso debe haber sido súper impresionante. Ver una mano que sale así de la nada y empieza a escribir. Entonces, cuando él se pone a temblar, cuando él se asusta y nadie le da respuesta, se acerca a la reina. La reina se conoce como la reina madre. Muy probablemente, y no lo voy a asegurar, era la esposa de Nabucodonosor, o por lo menos que estaba en los tiempos de Nabucodonosor, porque ella sabe muy bien lo que va a decir y ella conoce muy bien la historia. Entonces la reina dice, por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, Rey vive para siempre. No te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. No, no se asuste, muchachón. Yo tengo una buena historia para usted. Le voy a contar algo. Y esto que le voy a contar le va a traer a usted paz. En tu reinado hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, ya sabemos que Nabucodonosor, que es su abuelo, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó, escuche lo que hizo, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. A ese le dio la potestad, a ese le dio que pudiera gobernar, que pudiera guiar. ¿Por qué razón? Por cuanto fue hallado en él espíritu de ciencia, entendimiento para interpretar los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel. Yo quiero hacer una pausa aquí, lo voy a volver a repasar esto que voy a decir el sábado,
porque esto es tan importante. A mí me bendice tanto escuchar esto, porque a Daniel se le cambió el nombre. Ella dice, el cual el rey le puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel. Llámese pues ahora a Daniel. No le está llamando Belsasar, le está llamando Daniel. Porque cuando Dios viene delante de Nabucodonosor y se presenta para defender a Daniel, cuando Nabucodonosor es restaurado en el reino, cuando Daniel es puesto al frente de todas estas personas, ya no le llaman a él Belsasar, le llaman por su nombre de origen, por su nombre de Daniel. Le habían quitado su masculinidad, le habían quitado su herencia, le habían quitado el que tuviera descendencia, le habían puesto y vestido como babilonio, pero el Señor restaura el nombre de este hombre, de Daniel. Guarden esto, lo vamos a repasar un poco más en las aplicaciones del sábado. Pero cuando el Señor restaura, restaura completamente. Ya no le dicen Belsasar, le dicen Daniel. El nombre que le habían cambiado se lo devolvieron. ¿Por qué? Porque es el nombre que Dios le dio a Daniel. Así que entonces, dice el verso 13, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel hermosísimo? ¿Un reconocimiento de lo que es él? ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues, dice el rey Belsasar, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y escuche lo que le dice. Si ahora puedes leer la escritura y darme la interpretación, serás vestido de púrpura, de collar, y llevarás collar de oro en tu cuello y serás el tercero de el reino. ¿Qué es lo que él está haciendo? Sobornándolo. Léame eso, interpréteme esto, y una vez que usted me interprete esto, yo le voy a dar a usted poder aquí en el reino, lo vamos a reconocer. Puramente el mensaje de la prosperidad, puramente los tiempos de la Odisea. Venga delante de Dios y pacte, venga de dinero, venga siembre, porque el Señor le va a multiplicar al 30, al 60, al 100. Venga delante de Dios. O sea, parece una subasta. Eso es lo que parecen las iglesias hoy en día, parecen una subasta, vendiendo a Dios al mejor postor, al que pague mejor. Eso estaba haciendo él exactamente. Pero un hijo de Dios, una persona con entendimiento, una persona que sabe lo que cuesta la salvación, me refiero no lo que le costó a él, sino que le costó a Dios que derramara hasta la última gota de sangre, que no hay cómo pagar eso, que lo que Dios hace en nosotros es bendecirnos porque a Él le place, porque Él quiere, porque Él bendice a justos y a injustos, porque hace llover sobre justos e injustos, porque el sol sale sobre todos, porque a Él le place bendecir. Sabe muy bien que eso no se puede comprar, que eso no se puede negociar, que Dios no acepta cohecho, que los tiempos de la Odisea es simple y sencillamente es un mercadeo del cuerpo de Cristo, a ver a quién le sacan más plata. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. No, 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 vea mi rey, yo no quiero nada de eso, yo no quiero nada de lo suyo. Dele eso a otras personas. Recompense a otras personas si usted quiere dar esto. Yo voy a hacer algo. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. No, mi hermano y mi hermana. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere exaltar el nombre de Dios, usted presente el Evangelio, no lo venda. Si usted quiere agradar a Dios, no necesita comprar a nadie a través del dinero, usted solamente preséntelo. Si usted quiere bendecir a alguien, hágalo sin que sepa su mano derecha lo que hace su izquierda lo que hace su derecha. No ande anunciando a las personas lo que está haciendo dentro del reino de los cielos y hacia las demás personas. Dios no necesita que nadie venga y le ponga luces de neón. Él no necesita que nadie lo levante. Él en sí mismo
Él se glorifica en su propio nombre, en su propio Hijo, y su Hijo lo glorifica a Él. Nosotros somos beneficiarios de eso. No somos arquitectos de eso, somos beneficiarios de eso. Voy a leerle la escritura, le dice, y le voy a dar la interpretación. El Altísimo oh Rey dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza y la gloria y la majestad. ¿Quién lo dio al Padre? El Altísimo, oh Dios. Él fue el que le dio a Nabucodonosor todo eso. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, a quien quería engrandecía y a quien quería humillaba. Él hacía como le placía, porque Dios le había dado esa autoridad. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, ok, mas cuando su corazón se ensoberbeció, ¿qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Se olvidó quién le daba las cosas. Se olvidó quién le permitía las cosas. Se olvidó quién es el rey, quién es el Señor, quién es la majestad. Su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Voy a marcar esto. Estamos pensando en el Apocalipsis, estamos leyendo el capítulo 20, estamos leyendo que estamos a las puertas del milenio, estamos leyendo que ya pasó una batalla, que pasó una tribulación y que el Señor está pronto a venir a gobernar, el Señor pronto está a venir a reinar por 1000 años. Entonces escuche esta sombra hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Sabe qué es lo que nos trae a nosotros a la mente? Todas las personas que rechazaron al Señor, que rechazaron su consejo, que rechazaron lo que él pedía, que se quedaron durante la tribulación, les pasa esto mismo. Van a estar pasando por la tribulación hasta que, igual que Nabucodonosor, hasta que reconozcan que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Eso es lo que está pasando, esta es la sombra. Pero ahora viene lo que pasa. ¿Por qué resulta que el Señor viene, ata a Satanás por 1000 años y lo vuelve a soltar? Lo ata, lo vuelve a soltar. La gente se está portando bien. La gente probablemente son solidarios los unos a los otros. Pero el Señor viene y va a demostrar algo. La gente es buena, pero si su naturaleza no cambia, la gente ya no es buena. La gente es buena porque le conviene y porque no tiene una influencia que le esté hablando al oído. Porque si usted, mi hermano y mi hermana fueran o fuéramos, voy a incluirme por supuesto, fuéramos de la manera correcta, a nosotros no nos importa lo que nos digan al oído los demás, sean nuestros hijos, sea nuestro papá, sea nuestra mamá, sea quien sea. Si nosotros somos realmente íntegros delante de Dios, vamos a hacer lo que Dios dice, no lo que nuestra familia, nuestros amigos, lo que los demás dicen, no nos van a arrastrar a lo suyo. Porque Dios dice que el que ama a su padre, a su madre, a su hermano o hermana más que a mí no es digno de mí. Hablando de la influencia, hablando de cómo nos separan del camino de Dios, cómo nos separan de los compromisos que hemos asumido. Porque lo que es bueno, mi hermano y mi hermana, deja de ser bueno cuando nos aleja de Dios, aunque aparezca que es bueno, cuando nos aleja del verdadero propósito. Entonces Pablo nos enseña a nosotros que fuimos advertidos con las escrituras que se dieron en el Antiguo Testamento. Eso se lo dice a los Corintios. Con lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fuimos advertidos para que no hiciéramos las mismas cosas. Todo lo que el pueblo pasó por el desierto y cómo Dios los castigó. No hagan eso porque eso va a ser el resultado que van a tener. Dejen de estar poniendo ídolos sobre ustedes.
y dejando a Dios de lado. Cuando Coré se rebeló, él vino y se enojó con Aarón y con Moisés porque estaban al frente del pueblo. Entonces él vino y convenció a un montón de gente que había que rebelarse contra Aarón y contra Moisés, siendo Coré un levita, teniendo a cargo cosas del tabernáculo. Ah, no, pero yo no quiero esto, yo quiero más. Entonces revela. Quería poner su propia congregación, quería poner su propia iglesita, quería llevarse sus propios discípulos. Y el Señor hace que se lo trague la tierra. Cuando nosotros vemos a María y a Aarón reclamándole a Moisés también por la posición que tenía delante de Dios, Dios le puso una lepra a María, porque está irrespetando la autoridad, porque está pasando por encima lo que Dios establece como tal. Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros debemos de tener claro que Dios no deja al impío sin su justo castigo, que no importa lo que usted y yo hagamos aparentemente bueno, si va en contra de lo que Dios dice, donde Él dice que Él es el soberano, donde Él está por encima de todo, donde quiere el amor completo, íntegro hacia Él. No que no ame a las demás personas, pero que las demás personas no socaven lo que usted va a hacer o debe de hacer delante de Dios. Cuando usted y yo no tenemos la capacidad de decirle a una persona, no, hoy es día del Señor. Entonces ya estamos poniendo en segundo lugar a Dios y adorando de manera indirecta al enemigo. Y esto va ligado a lo que prediqué la semana pasada y conectado a lo que voy a predicar la próxima. Por eso no se pierda ninguna enseñanza, es una línea de pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Y él le dice a él, mire, eso le pasó a su abuelo, a su papá. El Señor lo puso como una bestia, lo castigó. Tuvo que comer como una bestia, sacate del suelo. 7 años. Y 7 años ahí, mi hermano y mi hermana no están así por decirlos. Hay un mensaje explícito de los 7 años de la tribulación. De la misma manera que a un grupo de personas van a pasar por la tribulación, por la aflicción de la tribulación, para que reconozcan. Y cuando reconozcan que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone al que él quiere, entonces es ahí donde dirán como el centurión verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces a eso nos lleva el Señor, a poder nosotros a reconocer quién es el Señor. Pero escuche lo que dice esto, y es el título que tengo para la prédica del sábado. Y tú, su hijo, el Sazar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Esto es impresionante, mi hermano y mi hermana. Esto es impresionante. Y el sábado voy a hablar de las aplicaciones de esto que estoy diciendo acá, pero es impresionante. Usted sabía lo que había pasado. Usted sabía perfectamente cómo Dios actuó con su padre, pero no le importó. No le importó. Usted y yo sabemos cómo Dios ha actuado con el pueblo durante el desierto. Cómo castigó a Coré, cómo castigó a María, cómo castigó a cada una de las tribus, cómo Dios vino y ejerció toda su ira sobre estas personas. Ah, no, pero no nos importa. Sí sabemos, pero no nos importa. Si no, dice, sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Te has ensoberbecido. Esto es lo que está diciendo, te llenaste de soberbia. E hiciste traer delante de ti vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, o sea, no solamente hizo eso, no solamente bebió en los vasos, no solamente usó a las personas, hablando, voy a hablarlo en el tiempo de la tribulación, voy a hablarlo antes de la tribulación, no solo usa a las personas que son del Señor, sino que los influencia y aparte de hacer eso, bebes vino con ellos. Además de esto, dice, alabanzas tus dioses de oro, de plata y de bronce, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, ni oyen, ni saben. Y resulta que hoy en día nosotros estamos viendo eso año a año, cómo la gente adora a dioses paganos, al Dios que no es el Dios de la Biblia, al Dios con D minúscula, que ellos se crearon
a Jesucristo, a un Jesús que no es el que les enseñamos, dijo Pablo. Y en cambio, al Dios en cuya mano está tu vida, le está diciendo a Belsasar, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. A ese no está honrando. Prefieres honrar a cualquier otro menos a él. Claro, ahí usted está muy bien, porque usted obtiene lo que quiere. Porque hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, la gente está pensando en el vientre. La gente está pensando en lo que come. Y creyentes y no creyentes están pensando en beneficio, están pensando en las añadiduras, no están pensando en el Dios que da las añadiduras. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Upharsin. O sea, le dice, ok, Dios juzgó. Esta es la interpretación. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Perez, tu reino ha sido cortado y dado a los medos y a los persas. Vean, mis hermanos, vamos a volver al capítulo 20 del libro de Apocalipsis y con esto que expliqué, con esta sombra, lo vamos a leer. Voy a hacer pequeñas pausas, pero yo confío en el Espíritu Santo y confío que usted agarre esto que acabamos de ver como sombra y lo pueda aprender, que le traiga luz, que le traiga revelación, mientras leemos cada uno de los versos de Apocalipsis capítulo 20 con esta sombra. Mené, recuerde lo que dijo. Mené es con todo Dios tu reino. Es lo mismo que hace con las vírgenes. Por eso unas se quedan y otras se van. Tequel, pesado ha sido en balanza. Ok, vamos a ver qué tiene usted. Voy a poner al fuego sus obras, a ver qué va a quedar. ¿Qué te va a quedar? ¿Vas a quedar con perlas de oro, perlas de sabiduría que vienen de la Biblia, que vienen de la Torá, que vienen del Levítico? ¿O qué te va a quedar? La pura basura. ¿Qué es lo que va a quedar cuando se queme? Porque esa balanza es hallada falsa. Entonces, por eso, Pérez, tu reino ha sido roto, dado a los medos y a los persas. Leamos, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 20 y cierro con esta lectura para que hablemos un poquito alrededor de esto. Intervenciones concretas. Una vez que cierre, a los que me están escuchando en YouTube, esto lo hacemos en la sala, usted no lo escucha. Si usted quiere participar, debería entonces pedir acceso a la sala para que nos acompañe y entonces participar acá. Pero esto no lo sube a YouTube. Hasta aquí, hasta este momento es lo que, hasta que termine esta lectura del capítulo 20, es lo que subiré. Intervenciones concretas de forma de que puntualicemos y que puedan participar varios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Sucede todo esto, el enemigo es suelto, después de esos 1000 años es suelto, la gente empieza a portarse mal y el Señor viene a pesar lo que sucedió durante el milenio, igual como pesó antes de la tribulación a las personas en el arrebatamiento. Igual como lo pesó el Señor cuando en Mateo capítulo 13 está diciendo quiénes quedan dentro de la canasta y quiénes quedan fuera. Igual como lo pesó durante el tiempo de Noé, cuántos entran al arca y cuántos no. Y no espere, mi hermano y mi hermana, no espere a ver la ira de Dios funcionando, solamente vea para atrás y vea cómo funcionó la ira de Dios durante los tiempos de Noé. Destruyó a todo el mundo. Solo 8 quedaron. A todo el planeta, solo 8 quedaron y los animalitos que el Señor permitió que se subieran ahí. Y sabiendo esto, voy a subrayar esto, sabiendo esto, nosotros seguimos conduciéndonos como nos da la gana. Y lo que Dios hizo allá lo va a volver a repetir. ¿Quiere aprender un poquito más de esto? Sabiendo esto, no se lo pierda el sábado, acompáñenos. Dice así el verso 11 de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
según sus obras. Aquí este trono blanco es el trono para enviar a la gente al lago de fuego eterno. No es los que están salvos, son las personas a las cuales se les va a leer por qué se van a ir para allá. Por las cosas que hicieron y cómo lo hicieron. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según cada uno, ¿cómo? Según sus obras. Lo que estaban haciendo no está juzgando para salvación, está juzgando para condenación. Está diciéndoles, ok, van a ir para allá, porque no se quisieron arrepentir. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quedamos de cara al capítulo 21 para leer el cielo nuevo y la tierra nueva. Y hasta aquí voy a traer esta enseñanza para que tengamos 45 minutos, 5 para orar, 40 para que podamos conversar alrededor de esto. Denme un segundito a los que están en YouTube. Nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana estudiando el capítulo 21 a partir del verso 1, donde hablamos del cielo nuevo y la tierra nueva. Y después estaremos cerrando con el capítulo 22 para quedar de cara a lo que estudiaremos sobre las 15 tipos de ovejas. Para que nos preguntemos, ¿y cuál soy yo? ¿Cuál de las ovejas soy yo? Me encanta la Biblia, me bendice mucho, me llena. Me llena tanto porque yo le digo a mi hermano y mi hermana que la Biblia es fácil de entender. Es muy fácil de entender. Pero para que usted lo entienda fácil, necesita una cosa. Una, al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en usted, necesita una segunda cosa. Discipularse. Discipularse. El Señor dijo en la Gran Comisión, Él no dijo, vayan y salven gente. No, Él no dijo eso. La salvación es de Jehová. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Predicándole a toda criatura. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. A los que Él va salvando, hacerlos como discípulos. Gracias por estar acá, a cada uno de ustedes. Dejo de compartir